cuántos días de soledad, cuántas noches de desvelo y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar, cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con Jesús al confesar. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, que ya con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados a la cena del Señor. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este gran espacio del Santo del Día. Es una bendición de Dios tener este gran espacio porque estos grandes santos nos enseñan estos testimonios grandísimos. Hoy con San Fermín y San Lidio. De verdad que son santos excelentes con su testimonio y con su vida, que nos enseña a cada uno de nosotros seguir estos testimonios. Por eso estemos cada uno de nosotros ahí atentos, escuchando esta historia. Saludo a mis hermanos que comparto este espacio aquí en esta bendita emisora.
Por eso hoy les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Espíritu Santo, pedimos para que te hagas presente en estos momentos. Toma nuestros momentos en los cuales permites este espacio de oración. Tómanos, Espíritu Santo, para que te hagas presente en estos espacios de oración, en estos espacios de crecer espiritualmente y de entregarnos en la formación santificadora que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Tómanos en este momento de evangelización, en este momento de encontrarnos en el servicio y en el verdadero caminar que solo Dios puede proveer en cada uno de nosotros. Danos como instrumentos de salvación, instrumentos que puedan encaminarse en la oración, encaminarse en un mensaje de comunicación que permite y santifica este momento en oración, este espacio. Tómanos, Espíritu Santo, haznos ser fervorosos, haznos ser personas que caminen en continuidad hacia una verdadera comunión, hacia una verdadera necesidad de aprendizaje, que estos santos del día sean un elemento edificador en nuestras vidas. Espíritu Santo, este santo del día, bendícenos para que en verdad reflexionemos, oremos, meditemos y aprendamos cómo llegar a ese camino de espiritualidad, de santificación, de verdadera santidad, para ser personas semejantes a los santos, personas que en verdad prediquen los valores de Dios, las fuentes de oración, de piedad, de petición, de misericordia, de amor, de perdón. Tómanos, Espíritu Santo, y tómanos en este elemento santificador que nos comiendas para esa conversión y redención de todo pecado que persista en estos momentos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del dulce inmaculado corazón de María y del sacratísimo corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos, danos la paz espiritual, así sea. Amén. San Fermín y San Ilidio, 7 de julio. San Fermín, obispo y mártir, siglo IV. San Ilidio, obispo. San Fermín, obispo y mártir, siglo IV. Este santo es el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de firmus, el firme, el valeroso. Nació en Pamplona, España. Lo convirtió a la fe San Honesto, un discípulo de San Saturnino, y lo consagró el obispo de Toulouse, el cual lo envió a predicar por Francia. San Fermín construyó un templo en Amiens, y en esa ciudad convirtió muchos paganos al cristianismo. Amiens recibió también el martirio por proclamar la fe en Jesucristo. Predicó San Fermín con mucho fruto en las regiones de Pamplona y Navarra, y logró dejar ahí muchos sacerdotes fervorosos, los cuales reafirmaron la fe católica en aquellas tierras. Cuando se fue de allí, la mayoría de los paganos de la región se habían vuelto cristianos. En Francia un gobernador lo puso preso, pero el pueblo invadió la cárcel y lo liberó. Más tarde el jefe pagano de Amiens le ordenó que dejara de predicar la religión de Cristo. Como santo no quiso dejar de predicar la verdadera religión. Entonces el gobernador le mandó cortar la cabeza. Y así obtuvo lo que más quería en toda su vida: derramar su sangre por Jesucristo y llegar a ser mártir de nuestra santa religión. La ciudad de Pamplona celebra su fiesta cada 7 de julio con grandes regocijos populares. Quiera Dios que nuestros religiosos ni apóstoles no dejen nunca de predicar y enseñar, sin cansarse ni desanimarse, la verdadera religión de Jesús.
aunque ello les cueste grandes sacrificios. San Ilidio, obispo de Clermont, Auvergne, Francia. San Ilidio fue el cuarto obispo de los auvergnenses, según San Gregorio de Tours. Su nombre podría tener como origen el río Allier. El santo nació en sus riberas y allí comenzó también su veneración. La vida de San Ilidio fue escrita por San Gregorio de Tours, siguiendo la tradición de la iglesia de Clermont. San Ilidio asumió su episcopado a continuación del de San Leogontius, hacia el año 370. Su reputación de santidad se extendió hasta la capital de Trier, en el Mosela. El emperador usurpador Maximé tenía una hija poseída del demonio, incurable. Él recurrió al taumaturgo de Auvergne. Ilidio fue solicitado. Este llegó, actuó y venció. Con simplemente poner un dedo en la boca de la joven, ella sintió inmediatamente la curación. El emperador, agradecido y sorprendido, le ofreció una gran cantidad de dinero, pero Ilidio la rechazó. Simplemente pidió que el acostumbrado tributo de vino y maíz otorgado a la iglesia, hasta entonces pagados en especies, fueran convertidos en dinero efectivo. Ilidio regresaba a su casa cuando fue sorprendido por la muerte. Debía ser el año 384, puesto que en el concilio de 385 Clermont ya tenía como obispo a Nepotien. 2 siglos después de su muerte, la veneración a Ilidio permanecía tan viva como desde sus mismos comienzos en Clermont, en tiempos de San Gregorio de Tours, quien ya entonces decía: sus milagros son innumerables, tantos que todos pueden ser registrados. Muchos de ellos ocurrieron en el lugar de la tumba del santo, situada en la cripta de Santa María de los Santos, la cual después se convirtió en la Basílica de San Ilidio. Cuando Gregorio se convierte en obispo, le dedica su oratorio, que aún guarda sus reliquias. Los normandos quemaron la Basílica de San Ilidio en el año 865. Fue reedificada en el siglo X y asignada como monasterio benedictino. Hacia el año 916, un monje publicó una nueva biografía del santo, atribuyéndole aún más milagros. Mis hermanos, en esta pequeña reflexión de estos 2 santos, de San Fermín y San Lidio, pues San Fermín nos enseña en este camino hacia la santidad que nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Hablar en ese tiempo quizás que la gente no quiere saber nada de Dios. Hablar de Él, hablar de su palabra y hablar de la verdad de Jesucristo, así como lo hacía San Fermín. Él construyó un templo para poder hablar de Jesucristo. Dice ahí que con sus predicaciones y sus sermones convirtió a muchos paganos. Hoy pues le damos la gloria al Señor, porque nosotros también en un tiempo estuvimos como aquellos paganos, ¿cierto? En el mundo, quizás no haciendo la voluntad de Dios. Y en el tiempo de nosotros, y por lo menos a mí, esos San Fermín en este tiempo fueron los laicos de la comunidad Sanatetú, que me hablaron de Jesucristo y de ese camino que debía seguir. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me ha llevado a este caminar. Y he podido entender que el camino de Cristo
es el mejor. Hoy, formémonos que seamos ese San Fermín y San Lidio, para poder también hablarle a estas personas que quizás están en el paganismo, en la vida alegre, bueno, tantas cosas que hoy nadie quiere saber de las cosas de Dios. Pues nosotros pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder evangelizar, de poder hablar de Cristo, así como este hombre perdió su vida, fue martirizado, pues porque él hablaba la verdad. ¿Y qué pasa cuando uno habla con la verdad? Eso choca. Así como Jesucristo vino a decir la verdad del pecado, y a él acabaron con él. Y así hicieron con San Fermín. Cuando él empezó a predicar las cosas que no debía salir, la gente no le gustaba saber, pues ¿qué hicieron? Lo callaron, martirizándolo. Entonces, nosotros también pidámosle al Señor que nos dé la gracia, nos dé la valentía de poder seguir ese mismo caminar. Si estamos luchando por nuestra santidad, sabemos que tenemos que pasar por una cruz. Sin cruz no hay salvación, mis hermanos. Por eso estemos, pues, en este caminar, estemos alegres porque sabemos que el Señor nos da la mano. Él nos ayuda en cada instante de nuestra vida. Así como ayudaba a San Fermín y San Lidio, pues también Él también nos ayuda a nosotros a que sigamos en este caminar. San Lidio también fue un mártir, pues que también predicó la palabra de Dios, también hablaba de Dios. Y también pues llegó a ser martirizado por eso mismo. Estos santos, la mayoría de estas historias han sido martirizados porque hablan de Jesucristo, porque hablan de la verdad. Y al mal no le gusta que esa personita que están evangelizando, que están sacando del pecado, pues que se vuelvan hacia Dios. Y pues al diablo no le gusta de que estas almitas lleguen a los pies de Cristo. Entonces tenemos cada uno de nosotros cubrirnos con la sangre de Cristo cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a hablarle a una personita de Dios, para que el mal no ataque, para que el mal no nos vaya a hacer daño ni a esta personita. Entonces, esto hacían estos grandes santos, predicar el Evangelio, y esa es la enseñanza que a cada uno de nosotros nos dan estos santos. Por eso, mis hermanos, la invitación grande a seguir en este caminar, así estemos en pecado, salir del pecado y volver a levantarnos y seguir suplicando a estos santos que intercedan por nosotros, a San Fermín y San Lidio, que nos ayuden en este caminar que necesitamos tanto de la ayuda de Dios y Mamita María y de esta intercesión para poder llegar a la santidad. San Fermín y San Elidio, qué maravilla la historia de estos dos grandes santos, dedicados a la voluntad de construir una necesidad de encaminarse como sacerdotes hasta llegar a ser obispos de sus determinadas regiones. Qué maravilla la conversión que hizo, por ejemplo, San Fermín en el siglo IV, en la conversión de fe, en la entrega a la esencialidad de muchos paganos que se entregaron a la fidelidad del Señor. Paganos que nos dan a reconocer la voluntad de Dios a través de la conversión, a través de la esencialidad de que el cristianismo puede incentivar a muchas personas a sentir
un verdadero compromiso con la verdadera voluntad y la proclamación de la fe en nuestro Señor, porque el paganismo hay que combatirlo y es muy importante hacerlo, así como San Fermín lo hizo en aquel entonces. Da fervor y cuida de su iglesia en pues la jurisdicción, digámosle, en donde fue obispo, a todos los sacerdotes fervorosos, donde dejó en las regiones de Pamplona y de Navarra, y también en Amiens, Francia, donde entrega esa fe de servicio a nuestro Señor, dar esa cristiandad, dar esa formación, porque Él tiene formación en entregar y profesar, predicar, propagar la religión de Cristo. Cumple los hechos de los apóstoles. Id a los lugares y anunciad el evangelio. Entonces ahí predica la fe y aplica las enseñanzas que se entregó con la ordenación sacerdotal que él asumió en el compromiso verdadero a la verdadera religión. Aunque mártir, siempre estuvo dispuesto a morir por amor a Jesús, porque derramó la sangre por Jesucristo y llegó a ser mártir, un dedicado a la oración, un dedicado a la formación espiritual, de predicar, de enseñar, de entregarse a la verdadera fe, a dar sacrificio por la voluntad y las enseñanzas que solo Dios puede profesar en cada una de las personas que se entregan en la predicación, así como lo hizo este santo, firme, como dice su nombre, qué lindo, el firme, el valeroso. Hay que ser sanfermines en nuestra vida, hay que ser firmes, hay que tener valor de defender la iglesia, y eso es lo que nos falta hoy en día. Miren lo que él tuvo que padecer en una época que conocemos que todavía estaba asentándose las bases, las piezas fundamentales, los pilares de la cristiandad en el mundo entero, en Europa, más que todo en España y en Francia. Y España, tenemos que reconocer en ese momento que todavía tenía la presencia de el Islam, de los musulmanes todavía en esa región, y lo continuarían por siglos. Por eso es un acto valeroso también, porque la historia nos da como este obispo de Toulouse en aquel entonces, que le enseñó a predicar en Francia también, une la población a la elementalidad, a la formación espiritual que solo Dios puede entregar en cada una de las personas que aceptan el mensaje evangelizador de nuestro Señor, aquí en la prédica, aquí en la formación y aquí en la enseñanza verdadera de la fe y de la alegría que solo Él puede profesar en cada uno de nosotros. San Elidio, también francés y conocedor de San Gregorio de Tours, un santo también maravilloso que hemos tenido la oportunidad de reflexionar en estos espacios del Santo del Día, que entregó a la tradición de la iglesia en aquel entonces, en el siglo IV, para dar esa evangelización también, para entregarse, y como él, como taumaturgo, recurrir como taumaturgo, que es solicitado, que actúa y vence la enfermedad. Ahí está obrando, como se ve en la práctica de las enseñanzas según la observancia de la ley de Dios, que se presenta en los versículos de los capítulos 5 al 7 de San Mateo, y esta enseñanza en los octavos y novenos aquí está dando el reflejo de que hay que curar a los enfermos de las mal para que vivan esa pureza, y él actuó en la voluntad inmediata de la curación, en la acción milagrosa que solo puede dar el Señor. Y también nos relega a lo que en Mateo 10 va a dar a sus discípulos, en Mateo 12 creo, en el poder que les da el Señor de curar y de liberar a los enfermos y a los pecadores del mal que los acecha. Aquí lo está haciendo nuestro santo en ese poder que le da a Dios para dar una formación espiritual a aquellas personas que se irradian en congraciarse y en entregarse a la formación como una entrega, voluntad y forma
de manifestar la iglesia de Dios en el corazón de estas personas del siglo IV, que entrega este maravilloso santo en todas las enseñanzas, en la institución de una iglesia, la iglesia de Clermont, que históricamente tiene un pasado histórico fundamental en la construcción de la iglesia en aquel entonces. Por eso es maravilloso continuar con las enseñanzas y las reflexiones que nos relega este santo en su divina mérito, en su divina formación y en la necesidad, la esencialidad de anunciar la verdad, formar la realidad y continuar hacia el camino de la evangelización en todo lo que conciben estos dos maravillosos santos dedicados a la oración y al cumplimiento de las necesidades de una iglesia que gritaba y que necesitaba de un Dios firme y de un Dios todopoderoso que viera sus obras reflejadas en estos dos maravillosos santos. Que el Señor nos siga entregando y formando más santos y santas como San Fermín y San Ilidio lo fueron en aquel entonces. Amén. Bien, queridos hermanos, nos regala hoy la liturgia a estos hermosos obispos santos, San Fermín y San Ilidio. El primero de ellos, mártir. El segundo muere también llevando la buena noticia. Aunque no fue mártir, también dejó un legado realmente maravilloso. Por eso, para nosotros como creyentes, como cristianos católicos, es importante siempre revisar la vida de los santos, cómo ellos lograron esa santidad, cómo pudieron vencer tantas circunstancias que nosotros todos los días en la cotidianidad de la vida quizás nos preguntamos, ¿y cómo lograr vencer el mal genio, el orgullo, la soberbia, el egoísmo? Bueno, son tantas cosas que tenemos allí. Por eso de San Fermín, pues es hermoso su nombre, ¿no? El firme, el valeroso. Y vemos toda esa bendición de cómo él contribuye en la conversión de tantos paganos y deja un legado maravilloso en los sacerdotes allí en Pamplona y en Navarra. Y esto es supremamente importante porque una de las cosas más hermosas y grandiosas que tuvo San Fermín fue ser fiel a la verdadera religión, es decir, a la verdad. Y sabemos que la única religión que ha constituido el Señor es la religión cristiana, que ya después se hace católica porque se hace universal. De manera que el Señor fundó esta iglesia y a través de los apóstoles, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los seminaristas y muchos laicos consagrados, la iglesia se ha ido extendiendo por los misioneros, porque se ha podido llevar la buena noticia. Entonces vemos cómo es una bendición ser fieles a esa verdad como lo fue San Fermín. Él tuvo esa firmeza, tuvo ese valor de anunciar con valentía, de dar testimonio del amor de Dios. Y a pesar de la persecución y a pesar de las amenazas, no se echó atrás, no quiso aceptar la propuesta de que le prohibían anunciar a Jesucristo. Y él siguió adelante. Y eso le costó la vida. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos muertos del susto ante la pandemia, ante la situación económica, ante tantas dificultades y ante las mismas adversidades contra la misma iglesia? Porque vemos cómo están destruyendo los templos en Canadá, recientemente en Chile. Bueno, son circunstancias que se están en Francia también, que queman permanentemente las parroquias, o sea, es una persecución constante. Y no solamente cuando incendian y destruyen los templos, las ideas que están metiendo e inculcando en las personas a través de la ideología de género, a través del feminismo, a través del comunismo, todas esas ideas que llegan a destruir, los que aprueban el aborto, los que están de acuerdo con que el aborto no es una manifestación de la muerte de un bebé en el vientre de una mamá, sino que tienen otras propuestas, que es una bolsa de células, es decir, como que ahí no hay nada. Eso es lo que no podemos nosotros permitir. Nosotros tenemos que imitar la firmeza y el valor de San Fermín, que supo dar ese testimonio, supo decir esto no es así, esto no está bien, esto no es correcto. Y eso es lo que tenemos que nosotros también aprender hoy de San Fermín.
a tener valor y firmeza de nosotros de denunciar el pecado, de ser profetas en este tiempo, de anunciar a Jesucristo con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra coherencia de vida, pero también teniendo la responsabilidad de denunciar el pecado. No podemos congraciarnos con el pecado, y en eso muchas veces el enemigo nos quiere seducir. Cuando de pronto tenemos personas que nos dan una ofrenda económica, entonces de pronto, ¿qué irá a decir si yo le digo tal cosa? O si de pronto es mi amigo, es mi amiga, es mi familiar. Tenemos que por encima de todo eso anunciar la verdad, anunciar a Jesucristo y decirle a la gente que está bien y que no está bien, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha misericordia, pero debemos ser testigos de la verdad. Eso me admira de San Fermín, su labor, su predicación, su enseñanza, y qué rico de verdad, no desanimarnos, no cansarnos, sino siempre dar testimonio de esa verdad que es Jesucristo, cueste lo que cueste, no importa que nos llegue a costar también el martirio, pues si el Señor lo tiene previsto también para eso y para llegar nosotros a sus altares por el honor de su santo nombre, bendito alabado sea Dios. De San Ilidio vemos también cómo su misión, su apostolado, su gobierno eclesiástico, pues tuvo grandes bendiciones allí, especialmente en Francia. Vemos cómo tenía esa gracia, esa bendición de Dios de ser un taumaturgo, y sabemos que un taumaturgo es aquel que hace milagros, y vemos cómo justamente a quien le hizo un gran milagro fue a la hija del emperador, que estaba poseída por un demonio. Entonces vemos cómo en la iglesia se cumple lo que dice la palabra de Dios: expulsarán demonios en mi nombre. Y eso lo hicieron los discípulos y lo han hecho los obispos y los santos, y todavía la iglesia a través del sacerdocio tiene ese poder de expulsar demonios. Y también nos va a decir el Evangelio de San Marcos: y aquellos que en mí creen, estos signos y señales les acompañarán. Sanarán a los enfermos, tomarán serpientes en las manos, hablarán lenguas nuevas, expulsarán demonios en mi nombre, y si beben algo venenoso no les hará daño. Fíjese cómo el Señor da a la iglesia, a los bautizados, esa bendición también: expulsar demonios en el nombre poderoso de Jesús. Pero eso no quiere decir que eso nos vaya pues a dar la salvación a nosotros, no, porque no somos nosotros los que lo hacen. Que el Señor lo utilice a uno como instrumento es una cosa, pero es importante saber que sí es posible cuando uno en el nombre de Jesús reprende un espíritu inmundo. Entonces fíjese cómo este santo obispo cumple con la misión y la tarea que el Señor le dejó. Y entonces de inmediato el emperador le ofrece pues una suma de dinero, y él dice: no, yo no le puedo aceptar todo eso. Yo simplemente quiero que los tributos de vino y de maíz que le han otorgado a la iglesia solamente conviértalos en efectivo y entréguelos a la iglesia. Y vemos también entonces cómo el enemigo pues estaba al acecho, y después de muchos años de esa evangelización, de todo ese trabajo, pues muere. Pero muere dejando un legado, dejando una enseñanza, dejando unos principios, dejando unas bases, dejando unas enseñanzas grandes. Y vemos cómo, aquí como nos lo narra en la biografía, realmente maravilloso, que desde el lugar de su tumba fue desde donde más ocurrieron milagros. Y por eso se convirtió después en la Basílica de San Ilidio, el lugar donde estaba la cripta de Santa María de los Santos. Vemos que fueron muchos los milagros, y qué bonito, porque fíjese cuántas personas van a las tumbas de los santos, oran y le piden a Dios un favor por medio de estos santos, y el Señor se glorifica. Por eso en el credo nosotros creemos en la comunión de los santos, porque los santos están en el cielo y están intercediendo por nosotros, y si nosotros le pedimos a Dios por medio de ellos, Dios nos obtiene esas hermosas bendiciones por su misericordia y por su amor. Entonces vemos cómo el Señor es realmente maravilloso, y vemos cómo la obra que se inicia a través de su evangelización pues da fruto aún hasta después de muerto San Idilio. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Es un regalo maravilloso, que ojalá nosotros también dejemos huella, dejemos también un buen testimonio para
las generaciones que nos siguen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros familiares, que quede esa bendición maravillosa y que tengan ese recuerdo de saber que los que nos vamos a ir a el reino de los cielos, pues dejamos una huella de santidad, de rectitud, de honestidad, de sensatez, de principios, de valores, de respeto, de fidelidad a la iglesia, de fidelidad a la naturaleza, de fidelidad a la verdad, que es importantísimo. Eso no lo podemos perder. Por eso pidámosle a estos santos, a San Fermín y a San Ilidio, que nos ayuden a tener valor y firmeza de ser anunciadores de esa buena noticia y denunciadores del pecado cuando corresponda a bien realizarlo, y ser fieles a la verdad de Jesucristo, a la palabra de Dios y a su Iglesia Católica que Él instituyó. Que así sea. Padre Celestial, en estos momentos pedimos la presencia en cada uno de nosotros, mi Padre amado, para que seas tú ayudándonos en este caminar hacia la santidad. Señor, gracias por tu ayuda, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre preciosa, Madre Santísima, siempre Virgen María, tú que estás ahí presente, en esa voluntad de hacer cumplir los designios de tu Hijo amado, los del Padre, el cual te anunció esa verdadera nueva de que éste era el Salvador de la humanidad, así como San Ilidio y San Fermín lo fueron, entréganos la esencialidad de una fe presente en todo el testificar de la fe, en la esencialidad del amor, de la prudencia, de entregarnos al Señor, de entregarnos en un acto valeroso, en un acto formidable, de entregar el mensaje de evangelización que tu Hijo predicó en aquel entonces, de llevarnos consigo en la oración, contigo en la voluntad y en la bienaventuranza del bien, en el encuentro del amor, en el encuentro de la conversión, de la necesidad de entrega. Mamita María, intercede por todas las necesidades de este pueblo que quiere Dios en su reino celestial. Tú que eres bienaventurada, tú que también hiciste muchas enseñanzas de fe, con tu ejemplo, haz cumplir todos los designios de la Iglesia, como lo hicieron San Ilidio y San Fermín en el siglo IV, con estos santos que se forman y se propugnan a entregarse en la evangelización en este siglo XXI. Amén. Por eso te decimos este saludo que San Gabriel Arcángel te dio en aquel entonces, diciéndote: Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Fermín, obispo y mártir, y San Ilidio, obispo, rueguen por nosotros. San Fermín y San Lidio, rueguen por nosotros. San Fermín y San Ilidio, rueguen por nosotros. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de este hermoso espacio del Santo del Día, con la alegría de tener muy presente el valor y la firmeza de San Fermín y San Ilidio para anunciar el Evangelio, que nosotros también seamos fieles a la verdad. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es solamente la verdad la que nos hace libres. El mundo está lleno de muchas mentiras, de muchos engaños, y
tiene engatusadas a muchas personas. Un día estuvimos nosotros también engatusados y esclavizados de la mentira del mundo, pero el Señor en su misericordia nos rescató. Por eso, qué lindo que tú también ayudes a extender a través de estos audios de la vida de los santos a muchas almas necesitadas, sedientas y hambrientas de escuchar algo de la vida de Dios que ha obrado en los seres humanos, es decir, en la vida de los santos, para que se logre la conversión, el cambio, la transformación. No dejen de escuchar nuestra emisora Sánate Tú en www.sanatetu.com y también suscríbanse por favor a nuestro canal en YouTube, Misioneros Laicos Católicos Sánate Tú. Allí encontrarán los audios de todos los santos de todos los días para la gloria de Dios. Tú puedes escucharlos ahí, puedes compartírselos a otras personas. Eso enriquece mucho la vida de fe. Y también los audios y videos de nuestra misionerita Sánate Tú Kids, María José, que ha grabado también grandes evangelios de los domingos que enriquecen también a los niños. Así que suscríbanse, escuchen y compartan a otros. Los amamos en Cristo Jesús. Un abrazo para todos ustedes, queridos oyentes, para mis hermanos de comunidad, y que el Señor siga actuando en la mente, en el corazón y en las almas de todos nosotros, a fin de que todos lleguemos a ser santos. Un abrazo. Bendiciones.